Segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, porque solo es un capítulo, versículos del 1 al 13. Antes de iniciar les quisiera hacer una pregunta. Si ustedes solamente tuvieran 300 palabras para escribir un último mensaje a unas personas que son muy queridas para ustedes, ¿qué les escribirían? Y voy a dar oportunidad que me den alguna idea si alguien quiere contestar. ¿De qué temas les hablarían? ¿Qué encargo dejarían? Digamos, salvación. Arrepiéntete. Lee la Biblia, cree en Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Como pastor, advertencias de bendiciones y peligros. Advertencias de bendiciones. Sería excelente, ¿no? Pues en nuestra carta que vamos a estudiar este día, el apóstol Juan está en una situación similar. Estas cartas del apóstol se escribieron aproximadamente en el año 90 después de Cristo, y este apóstol, como sabemos, era el último apóstol que quedó con vida después de que todos murieron. Entonces este apóstol ya está bastante avanzado en años, pero él está escribiéndole a un grupo de personas muy importantes, y él abarca 3 temas. Les habla acerca de la necesidad de vivir en la verdad, de andar en amor y de guardar la fe genuina. Hoy vamos a estudiar esta carta, vamos a ver la estructura de esta carta, los temas que él escribió para su audiencia, y vamos a ver cómo también se aplica a nosotros. Así es que, con esto en mente, vamos a leer segunda de Juan, la segunda carta de Juan, versículos del 1 al 13, dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a encomendarnos delante de ti después de leer este pasaje, para suplicarte que tú abras nuestro entendimiento, Dios, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Enséñanos, instrúyenos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, más de lo que nosotros pensamos, Señor, pero conforme a tu verdad y conforme a tu misericordia. No permitas que hablemos ni digamos nada que sea contrario a lo que tu palabra enseña, Dios. Nos rendimos delante de ti como siervos de tu palabra, suplicándote tu sabiduría, tu gracia, tu revelación para con nosotros. Te damos gracias en este día por tu palabra, que es poderosa para cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya leímos la carta, es una carta muy corta. En el griego esta carta tiene apenas 280 palabras griegas. Es una carta realmente muy, muy pequeña. Y nomás para darles un poco de contexto del pasaje. En la carta que estamos viendo, esta carta está posicionada casi al final de nuestras Biblias. Son de esos libros que son difíciles de encontrar a veces, ¿no?
Pero ahí donde está esta carta está en medio de la primera y la segunda epístola de Juan. Es una posición interesante, porque esta carta pertenece a una serie de cartas que el mismo apóstol escribió, el apóstol Juan. Este apóstol Juan escribió esta carta, como les decía, más o menos en el año 90. Y aunque hay personas que dicen, bueno, realmente le escribió el apóstol, porque en ninguna parte se ve, mira, yo soy Juan y te estoy escribiendo esa carta. La evidencia interna de la carta y la evidencia histórica que tenemos, todos están de acuerdo en que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, así que realmente no hay duda. Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Y esta carta está compuesta de 4 partes, me gustaría decirles. La primera es una salutación, un saludo. La segunda es una exhortación. La tercera es una advertencia. Y la cuarta es una despedida. Entonces, digamos, si fueran las partes de nuestra carta que estamos escribiendo, esas serían las partes más o menos que el apóstol está usando aquí. Y esta carta, hermanos, tiene un tema del que se ha venido hablando. Para entenderla mejor, les voy a recomendar que en su tiempo libre podamos leer la primera carta del apóstol. Pueden leer el Evangelio de Juan, pero en específico la primera carta del apóstol Juan sería bueno que la leamos. Y también pueden leer la tercera, tienen que ver, ambas son correlativas, por decirlo así. Pero bueno, vamos a empezar con el pasaje y lo primero que vemos es una salutación. Y se presenta el apóstol de esta manera: el anciano a la señora elegida. Ahora, el anciano claramente es un término que es familiar para nosotros, es un término que tiene que ver con ser un obispo, ser un presbítero, que es la palabra en griego, o un pastor. Es prácticamente lo que la Biblia dice. Entonces, el apóstol está escribiendo con una autoridad pastoral, con un amor, ¿no? Pastoral en cierto sentido. Y esta carta no es la única que dice este título, ¿no? Si ustedes leen Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, unos libros atrás, o Hechos 11:30, a ver que este título de apóstol era un título que podía también ser usado al lado de el título de obispo. Entonces, esto es lo que está sucediendo en esta carta. Ahora, esta carta está siendo escrita, dice, el anciano a la señora elegida. Ahora, la señora elegida no es una pastora, no se trata de una pastora. Tampoco se trata de una matriarca de la iglesia, no hay tal cosa en la Biblia, ¿no? Pero podemos pensar que se puede referir a 2 cosas. Probablemente, tal vez era una familia, una madre de familia con sus hijos, con la que el apóstol estaba familiarizado, que era tal vez conocida de él, alguien que él amaba mucho. Pero yo tiendo a pensar que la idea detrás de este versículo es que él se está refiriendo a una iglesia en particular. Y recordemos que en el tiempo que el apóstol está escribiendo, la persecución contra los cristianos está fuerte. O sea, todavía no tenían ningún derecho ni libertad los cristianos en ese tiempo. Entonces, imagínense que alguien interceptara esta carta y dijera, mira, viene de parte del apóstol Juan para fulanita de tal. Entonces, esta carta estaría en peligro de identificar a los receptores, poniendo su vida en peligro también. Pero lo que vemos aquí es un mensaje a una iglesia, hermanos, en particular. Yo quiero pensar que se trata de una iglesia. Y si se fijan, dice, 2 Juan 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. ¿Quiénes serían estos hijos? Los críos, ¿no? Los hijos de esta mujer, puede ser, pero también podría referirse a los integrantes, a los miembros de esta iglesia. Entonces, imagínense qué carta tan bonita, pero tan especial para estas personas que la están recibiendo. Ahora, también en Apocalipsis se habla de la iglesia como una señora, y el Apocalipsis es un libro escrito por el mismo apóstol Juan. Pero veamos el versículo 3, hermanos, dice, el 2 dice, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Versículo 3, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Ahora, esta carta, hermanos, vemos que hay un deseo en el saludo que se está dando, ¿no? O
sea, es cierto lo que está diciendo el pastor, le dice, yo quisiera dejarle bendiciones a los miembros que le estoy escribiendo una carta a la familia. Pues el apóstol Juan está haciendo lo mismo en este caso, está deseando bendiciones, está deseando no nomás cualquier cosa, está deseando cosas esenciales para nuestras vidas, que son, como lo son en este caso, la gracia, la misericordia y la paz. Y esta gracia, misericordia y paz que vemos aquí, hermanos, se le está deseando a aquellos a quienes aman la verdad. Aquí quienes aman la verdad, en el versículo 1 dice, quienes aman la verdad son los hijos de esta señora, ¿no? Son los integrantes junto con esta señora. Es la iglesia y los miembros de esta iglesia a los cuales se refiere esta carta. Que caminen en esa gracia, que anden en esa paz, que tengan esa misericordia. Y estas son cosas muy nobles que desear, pero también quiero que notemos algo en el versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Este tema de el Señor Jesucristo como Hijo del Padre en verdad y amor es un tema muy importante. No lo perdamos de vista porque nos va a servir en el resto de la epístola. Ahora, estos 3 versículos son la salutación. Ahora viene la parte de exhortación, el versículo 4, y dice de esta manera, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Alguien comentaba acerca de este pasaje. Si a ti te dieran razón de tus hijos, ¿qué te gustaría escuchar que digan? Oh, mira, me dio gusto saber que tus hijos van bien en la escuela. O me dio mucho gusto de saber que tus hijos son grandes empresarios o son grandes atletas. O como estamos en temporada de graduaciones, ¿no? Qué bendición saber que tu hijo se acaba de graduar, ¿no? Me di cuenta que se graduó, lo vi en Facebook y te estoy mandando una carta para felicitarte. Bueno, aquí el apóstol está dándole gracias a Dios, está muy contento por algo más profundo, más valioso, de más peso. Y dice, me gozo por haber hallado a tus hijos andando en la verdad. Hermano, ¿cuánto mayor gozo es pensar, imagínense en sus hijos, en sus generaciones, andando en la verdad? Eso es un gozo para cualquier padre. O sea, está bien que tengan éxito mucha gente se alegra porque sus hijos son profesionales, ¿no? Pero si pensamos bíblicamente, qué mayor gozo, ¿no? De ver personas que andan caminando rectamente en la verdad, hijos que andan en la verdad. Y aquí nos vamos a meter a estudiar un poquito esa palabra andar. Cuando en la Biblia, en algunos pasajes vemos esta palabra andar, hermanos, se relaciona como a cómo nos conducimos en la vida. Ya el pastor Alex ya nos llevó en Gálatas, hablando de que tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? Que no tenemos que andar en la carne. Entonces es algo que ya estamos familiarizados, ya lo hemos aprendido. Pero aquí el apóstol ya les había hablado de este tema de andar en la primera carta, así es que ahí donde estamos, vamos a primera de Juan, la primera carta de Juan y el capítulo 1, y vamos a ver lo que dicen los versículos 6 y 7. Del 6 al 8 leamos, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ahí está la palabra andamos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, aquí vemos un contraste entre andar en la luz y andar en las tinieblas. La Biblia dice que nosotros andábamos en las tinieblas antes, en las tinieblas del mundo, engañados, ciegos. Pero aquí la Biblia nos muestra que los que ahora andan en la luz aman la verdad y agradan a Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas de ciencia ficción? De fantasía. Las de Marvel y todo eso. ¿A cuántas les gustan entonces las películas basadas en una historia de la vida real? Yo veo más manos levantadas. Bueno, hermanos, quiero decirles algo, que nuestra fe es algo más profundo que una mera historia basada en la vida real. Y es algo mucho más trascendental que una historia ficticia. Como seres caídos, nosotros tenemos la tendencia a entretener nuestra mente
con fantasías, con ficciones, con fábulas. Pero la Biblia nos manda que huyamos de las fábulas, que huyamos de las fantasías. Pero regresando al pasaje, la Biblia nos manda, hermanos, a que tengamos una disposición de conocer verdaderamente las cosas que creemos. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros conocemos, nuestro conocimiento en sí, de Dios y de la vida, determina la manera como vivimos. Entonces, si conocemos la verdad, vamos a poder andar en la verdad. Y quiero que regresemos al versículo 4, en 2 de Juan 1:4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora una pregunta importante, hermanos. ¿Qué es la verdad? Y aquí le voy a dar oportunidad a alguien que nos quiera decir en su opinión qué es la verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. Muy bien. Sí. Cristo. Sí. Claro. Si nosotros estuviéramos en un lugar donde hay personas incrédulas y nos hicieran esta misma pregunta, probablemente no nos tomarían en cuenta. Pero una definición de diccionario es que la verdad es aquello que corresponde a la realidad. Esa es la definición, pueden encontrar en cualquier diccionario. Pero aquí les va otra pregunta, con eso que tengamos en mente, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos si realmente estamos en la verdad? Y aquí no tienen que contestarme, pero si quieren. Porque conocemos la palabra y seguro somos guiados por el Espíritu. Por fe. Por fe. Bueno, la Biblia también nos da respuesta a esto. Si es que ahí cerquita donde estamos, probablemente si su Biblia es como la mía, antes del pasaje suyo, ustedes tienen 1 de Juan aquí a un ladito. Y en el capítulo 5, versículos 18 al 20, dice de la siguiente manera, hermanos: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero mire el versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, a mí me da mucho gozo leer este pasaje. Este es un pasaje maravilloso, hermanos. O sea, si le ponemos atención, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? Si Dios te ha dado el entendimiento de saber quién es Jesús, y ahora le conoces y le reconoces como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, entonces estás en la verdad. Estás en la verdad, estás en el verdadero Hijo. Pero también hay algo más, hermanos, como creyentes, en toda la Escritura se nos manda a que vivamos en la verdad, en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos, la verdad no es un mero concepto abstracto, hermano. La verdad, así como dijo nuestro hermano, es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces, para nosotros los cristianos, el objeto de nuestra fe y la verdad es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, lo que hemos nacido de Dios, los que decimos que amamos a Dios y su verdad, no practicamos la mentira. No practicamos la mentira. ¿Por qué no debemos de practicar la mentira, hermanos? Toda la Biblia, hay pasajes tras pasajes donde vemos las consecuencias de la mentira, donde vemos lo desagradable que es para el Señor la mentira. Les voy a dar unos pasajes, si están anotándolos, tomen nota de ellos y los pueden leer después. Proverbios 12:22 dice que Dios aborrece los labios mentirosos. Dios odia los labios mentirosos. Salmo 101:7: los que practican el engaño no morarán en la casa del Señor.
101:7. Colosenses 3:9 dice que nos dejemos de mentir unos a otros porque ya nos despojamos del viejo hombre. La vieja naturaleza ya nos deshicimos de ella. Ya no somos lo que éramos antes. Por eso es que un creyente tiene que apartarse de la mentira y buscar la verdad de Dios. O sea, hermanos, un cristiano genuino anda. ¿Y qué es andar? Vive en la verdad. Un cristiano genuino vive en la verdad. Practicar la mentira, hermanos, está entre los pecados que condenan eternamente en el infierno. Si no me creen, vamos a Apocalipsis, en sus últimas hojas de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer, capítulo 21. Vamos a leer dos pasajes. 21 y versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice. Y ese es un versículo que lo podríamos tener en nuestra casa. Les recomiendo en la sala. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y qué dice? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un versículo fuerte, pero es un versículo que está ahí y que es verdad. Veamos el siguiente versículo. Denle la vuelta a su Biblia. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Y versículo 15. Este es un poquito más fuerte. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y escuchen bien esto, y todo aquel que ama y hace mentira, van a estar ahí afuera. Van a estar fuera. Entonces, ante tales consecuencias, debemos andar en la verdad. No es una opción. Un cristiano nacido de nuevo, un creyente genuino, no puede no andar en la verdad. Necesariamente tiene en toda su vida esforzarse para alejarse de la mentira, caminar en la verdad, y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de amar esa verdad. ¿Por qué debemos de amar esta verdad, hermanos? Vamos a regresar a Segunda de Juan. Y a propósito me había saltado el versículo 2, pero ahorita lo vamos a leer. Voy a leer el versículo 1 y 2, nuevamente dice: el anciano es la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad, hermanos, aquí es la consecuencia, es la causa que nos lleva a amarnos. Por medio de la verdad es que nosotros podemos amar verdaderamente. Nadie puede amar a otra persona, hermanos, de otra manera. ¿Cómo sabemos esto? Nuevamente vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 4, ahí cerquita. Y vamos a ver los versículos 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que la Biblia nos dice aquí, hermanos, es que nosotros no podemos amar de verdad a otras personas si primero no hemos sido amados por Dios. Jóvenes que puedan estar escuchando este mensaje, tú no puedes amar a otra persona de verdad si no has amado a Dios primero, si no has sido amado por Dios primero. Esposos, no podemos amar a nuestra pareja si no entendemos cómo es que Dios nos ama. ¿Cómo le vamos a dar nosotros ese amor que Dios pide de nosotros si no primero amamos, hemos sido amados por Dios y damos ese amor que hemos recibido? Porque no vamos a poder dar lo que no tenemos, hermanos. Esa es la razón. Hermanos, ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento de amarnos como hermanos si primero no hemos sido amados por Dios? Entonces, el éxito de nuestras relaciones, hermanos, depende en que Dios nos ha amado a nosotros primero. Si entendemos esa verdad, vamos a poder amar a otras personas como Dios pide que nos amemos. Y ese es el éxito para todas nuestras relaciones. Pero, hermanos, regresemos al versículo 2, porque ese versículo 2
Todavía tiene mucho más que darnos. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aquí la verdad es algo que permanece, que está, que es parte de nosotros. Es algo que hemos internalizado. Está dentro nuestro. Pero también la verdad, dice aquí el versículo 2, que estará para siempre con nosotros. El Señor Jesús prometió en Mateo 28 que Él estaría con nosotros para siempre. Porque aquí, hermanos, es mejor decir que esta verdad no se trata de algo, sino que alguien que está en nosotros y que está al lado nuestro, y es el Señor Jesús. Él es la verdad, el Señor Jesucristo. Es la verdad que tenemos en nosotros. Pero bueno, hoy sí podemos proseguir al versículo 5. Vamos al versículo 5. Con esto en mente, espera que no se nos vaya a olvidar, que estamos hablando de andar en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos recibido o tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, aquí se nos pide que andemos en la verdad, pero también que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento. Y este mandamiento es un mandamiento muy importante. Cuando tengan oportunidad, les pido que lean 1 de Juan, todo el capítulo 3, todo el capítulo 2 y el capítulo 3. Hablan del tema, pero les voy a dar un resumen de lo que dice. Prácticamente se nos manda, hermanos, a que el amarnos unos a otros es una manera que andamos en la verdad. Entonces, eso es como un reflejo, como una manera de que damos testimonio que estamos en la verdad. Es la evidencia también que somos verdaderos discípulos. Esto lo dice Juan 13, 34, 35. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, dice la palabra. El Señor Jesús mismo lo dijo. Hermanos, aparte que es la evidencia que somos verdaderos discípulos, el amarnos unos a otros es andar como Cristo anduvo. Por lo tanto, es andar en la verdad. Notemos que este es el mismo mandamiento que se recibió desde el principio. Y cuando habla desde el principio puede hablar de dos cosas. De lo que se dijo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. O capítulo 15, versículo 12. O lo que se dice en 1 de Juan 2.6. Pero les voy a dejar que ustedes lean y estudien la primera epístola de Juan en su tiempo. Para que vean que andar en amor y andar en la verdad son cosas que van de la mano, no están peleadas, no están separadas. Ahora, ¿en qué consiste ese amor? Porque es muy bonito hablar del amor y todo, pero ¿en qué consiste? Versículo 6, hermanos, dice, 1 de Juan 1.6 dice, Segunda de Juan 1.6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ya la hermana nos había llevado ahí, ¿no? Que andar en la verdad también tiene que ver con esto. En otras palabras, hermanos, podemos ver 1 de Juan 3, 23 al 24 y ver qué se refiere a esto. Pero como hemos estado estudiando en estos días el catecismo en la iglesia, estamos viendo los 10 mandamientos. Este domingo, por cierto, vamos a empezar la segunda tabla de los 10 mandamientos, donde tiene que ver con los mandamientos acerca de amar a nuestro prójimo. Recordemos que el Señor dijo, la ley y los profetas se cumplían en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y desglosando ese pasaje, si vamos a Éxodo capítulo 20 y leemos los 10 mandamientos, andar en el amor que Dios nos pide se ve algo así. Miren. Si yo ando en amor, honro a mis padres y a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, las respeto. Si ando en amor, no destruyo ni aborrezco la vida de mi hermano ni mi cuerpo. Si ando en amor, le voy a ser fiel a mi cónyuge, no le voy a ser infiel. Si ando en amor, no voy a tomar lo que no me pertenece, no voy a robar. Si ando en amor, no voy a hablar falso testimonio. Porque ¿cómo puedo decir que estoy en la verdad si practico la mentira? Eso es incoherente. Pero nuevamente, si ando en amor, no desearé con codicia lo que no es mío, sino que voy a estar agradecido con lo que Dios me ha dado. Así es como se ve este mandamiento de andar en amor. Así es como se ve. Entonces tenemos ya el parámetro de los 10 mandamientos de lo que Dios espera de nosotros. Imitar a Jesús. El Señor Jesús cumplió la ley perfectamente. Nosotros tenemos que esforzarnos en llegar a ese estándar.
A eso se refiere, hermanos, esto de andar en amor. Y el apóstol nos ha demostrado, hermanos, que la verdad y el amor son esenciales. El amor sin verdad, quiero decirles esto, es superficial. Y la verdad sin amor es infructuosa. Recordemos lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? La galería del amor que está ahí, nos dice que si yo hago todas estas cosas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena, símbolo creativo. Eso está en 1 Corintios 13, 1 al 6, lo pueden leer. El punto es que ambas cosas son necesarias. No podemos decir que amamos genuinamente sin verdad. Y tampoco podemos decir que estamos en la verdad sin amor. Estas cosas siempre, 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 para nosotros los cristianos, van juntas. Van juntas. Entonces, como ambas cosas son necesarias, debemos de conocer bien nuestra fe y de profundizar en el Evangelio, hermanos, de nuestra salvación. Y de por qué es lo más razonable, lo más lógico y lo más verdadero creer en Jesucristo. También tenemos que perseverar en la doctrina que hemos recibido, mostrando amor, bondad, respeto por nuestro prójimo, para demostrar el carácter de Cristo. Pero bueno, regresemos al pasaje. Ahora, el apóstol Juan les ha dicho todas estas cosas a los receptores de esta carta con un propósito. El versículo 7 nos va a encaminar en para qué es. Dice, porque muchos, aquí está el por qué no, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y aquí está el peligro, hermanos. Esta parte es una parte de advertencia. Aquí pasa de la exhortación a la advertencia. Y él está ofreciendo esta advertencia porque existe un constante peligro de ser engañados y ser llevados al error. En el contexto del pasaje, la verdad fundamental que está atacada es la humanidad de Cristo. Aquí dice el versículo 7, dice que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y nosotros en nuestro tiempo todavía estamos viendo personas que no creen que Jesucristo ha venido en carne. En el tiempo antiguo existía la idea del gnosticismo y el docetismo, que dicen que la carne, que lo físico es naturalmente malo. Por lo tanto, Jesús, si era bueno, si era Dios, no podía contaminarse con lo malo, no podía ser carne, no podía haber tomado la forma humana. Y muchas personas estaban enseñando esto dentro de la iglesia y estaban apartando y engañando a mucha gente de la fe verdadera. Entonces, esta es la razón por la cual se está dando esta advertencia. Pero también pensemos de esta manera, hermanos. ¿Cómo podemos defendernos delante de este engaño? Es necesario que estemos alertas porque muchas personas engañadas y engañadoras hay allá afuera que no confiesan a Cristo. Pero lo más triste, hermanos, y tenemos que tener eso en cuenta, el versículo 7 dice, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Esto es lo triste, que cuando una persona se opone a la verdad de la persona y la obra de Cristo en su totalidad, están negando la verdad, están siendo engañadores y aparte se están identificando con el anticristo. Ahora, aquí en el contexto, la palabra anticristo, esa palabra anti y Cristo son dos palabras en una, y la palabra anti significa estar en contra de. Entonces, por lo tanto, quien se opone a la verdad se opone a Cristo, es un oponente, está en contraria a Cristo. Pero también la palabra anti significa sustituto. Y en el mundo, hermanos, existen muchas personas que quieren darnos un sustituto barato de quien Cristo es. O hay personas, tal vez mal enseñadas, bien intencionadas, que tienen una idea a su manera de quien Cristo es, un sustituto ideal, que hace que todas las cosas en su vida encajen. La idea aquí, hermanos, es que conozcamos bien la verdad, que andemos en amor y en verdad, para que no nos dejemos llevar por este engaño del error. Y no terminemos siendo identificados con el anticristo. Así es que, delante de esta verdad, hermanos, que tenemos, estamos dispuestos a defenderla. Y si estamos dispuestos a defenderla, ¿qué estamos dispuestos a sufrir por defender esta verdad? Porque los apóstoles, todos murieron peleando por esta verdad. Y se opusieron con todas sus fuerzas a cualquier clase de engaño y de error.
y denunciaban claramente a aquellos que se oponían. Pero vamos a pasar al versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, o sea, nuevamente es como, tengamos cuidado, ¿no? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y aquí les voy a confesar que este pasaje es un pasaje difícil para mí de entender, hermano, porque no sé a qué recompensa, a qué galardón se refiere, pero me inclino a pensar que, y eso es lo que algunos comentaristas reformados y conservadores opinan, que es que cuando nosotros como creyentes ganamos almas a Cristo, servimos al Señor, Dios nos da frutos. Cuando uno de nosotros se aparta, esos frutos pueden perderse por causa nuestra. Entonces, la Biblia lo que nos manda es que no perdamos el fruto de nuestro trabajo evangelístico. Imagínense que yo estoy aquí dándoles esta enseñanza y todo, y vivo una vida de mal testimonio allá afuera. ¿Con qué autoridad me voy a parar a enseñar el Evangelio? O de otra manera, el Señor, la Biblia también nos dice que el Señor tiene recompensas en los cielos para nosotros. Tal vez me salvo, pero ¿qué tal si me salvo, o sea, sin ninguna clase de recompensa? Cualquiera que sea el punto, hermanos, la idea aquí es de que no perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces esforcémonos para permanecer en la verdad y que nada y nadie nos quite el fruto o el galardón de nuestro trabajo. Versículo 9, hermanos, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Este es un pasaje muy interesante, hermanos, porque nos dice que el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Esta es una referencia a Juan 1, primera de Juan 2:23, se lo voy a leer rápidamente. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Saben cuál es la mentira más grande, hermano? ¿Alguien tiene la idea de cuál es la mentira más grande? Sí, Cristo no es Dios. La mentira más grande es negar la mentira más grande. Y si negamos que Cristo no es Dios, que es la verdad más grande de toda la historia de la existencia, no hay esperanza, no hay nada. O sea, ya no podemos decir que hay algo más después, ya no hay nada. Por eso es que la Biblia es enfática y es clara, hermanos, en que quien niega a Cristo y no se arrepiente, está totalmente perdido. Lo mejor que podemos hacer para no dejarnos llevar, hermanos, es tener un conocimiento firme de las verdades fundamentales de nuestra fe. Y para eso haremos bien si estudiamos la confesión, el catecismo, las bases fundamentales de nuestra fe. Porque al estudiarlo estamos poniéndonos en un lugar donde no nos salimos tan fácilmente del camino. Nos estamos encaminando por la senda correcta. Y estas verdades, estas herramientas, hermanos, lo único que hacen es que resumen la palabra, nos llevan a la palabra, no son reemplazo de la palabra, simplemente nos llevan a estudiarlo de manera sistemática lo que la Biblia ya dice. Así es que es una buena herramienta que podemos tomar. Aquellos que niegan la clara enseñanza del Evangelio, que niegan la verdad de las personas de Cristo y la ortodoxia, hermanos, se parecen así como los de Gálatas capítulo 12. ¿Recuerdan de que estas personas que llevan un evangelio distinto, la Biblia le llama anatema, le llama malditos? Entonces, estas personas que se apartan, que se extravían de la verdad, no tienen a Dios. Pero mire esto, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Esta es una verdad muy importante. Ambas cosas son necesarias. Ahora, como tienen al Padre y tienen al Hijo, hermanos, el versículo 10 nos da un par de advertencias más en cuanto a estos engañadores. Vamos a leerlo. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí el apóstol da una recomendación, pero más allá de una recomendación y advertencia, es una orden. Esta es una orden, es un mandato. Y como nosotros ya hemos aprendido de personas que se apartan y que andan en desorden, el hermano Alex nos compartió en la segunda carta de los Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 6, ¿no? Que nos apartemos de los que andan desordenadamente y que tampoco les digamos bienvenido. O sea, esta misma enseñanza está también aquí. No debemos de participar en las obras de aquellos, y voy a decir creyentes, que pretenden ser cristianos, pero que niegan las verdades fundamentales del Evangelio. Debemos de evitarlas, y de evitarles de la manera más firme. Voy a leer otra vez el versículo 11, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En el contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de ese tiempo, hermanos, contexto antiguo, cuando se escribió esta carta, cuando alguien andaba enseñando algo y tú venías y lo saludabas, y esta persona andaba públicamente enseñando estas doctrinas, estabas participando prácticamente en aprobar, en decir, sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez no estás de acuerdo. Y aquí la palabra nos manda a que no apoyemos con nuestro dinero tampoco. A manera de aplicación, no compremos libros de aquellas personas, ni vayamos a conferencias de aquellas personas que no confiesan la verdad de Jesucristo. Evitémoslo, porque son engañadores. Muchos salimos de malas doctrinas, de personas que han negado, y hay personas en internet también que vemos en YouTube y TikTok y todo eso. No las apoyemos, no le demos like, no veamos esos videos, no perdamos el tiempo. Esas personas no merecen nada de nuestra atención, hermano. Nada. Y evitémonos en contaminarnos con la mala enseñanza que traen. Evitémoslo. Ya para terminar, hermanos, vamos a la despedida, el versículo 12 y 13. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Finalmente el apóstol aquí está con muchos deseos de ver a las personas que le están escribiendo. Y ambos se iban a gozar, ¿no? Quienes lo vieran y él de verlos. Y eso nos indica, hermanos, que el apóstol estaba en otra iglesia con hermanos, porque mire, dice en el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, tiene sentido de pensar que eran hermanos. Y ellos también enviaban sus saludos a sus hermanos. Para dar como un resumen, esto es algo así como que nuestros pastores le enviaran una carta a los hermanos de Carlsbad con los que servimos el sábado, ¿no? Y le mandan sus saludos, y hermanos, muchas gracias por servir, y sigan permaneciendo en la verdad y todo, ¿no? Y aquí los hermanos de la iglesia, por su gracia, también les mandan sus saludos, ¿no? Que les traigan algo de comer al rato, no sé. Que le va a dar mucho gusto compartir con ustedes. Eso es algo así como la idea de esta carta, ¿no? Así que como conclusión, si eres una persona que no eres creyente, que está viendo este mensaje, te reto a que no te conformes con la ignorancia de la verdad. Va a ser el peor error que podamos cometer en nuestra vida. Dios promete que aquellos que conozcan la verdad van a ser verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que si eres un creyente que ha sido engañado en cuanto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no te confundas y no sirvas de tropiezo a otros. Cuida lo que dices con tu boca, arrepiéntete. Porque Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Conócelo como Él se ha revelado en su palabra. Y adórale como es debido. Pues no hay nadie más digno que Él. No hay nadie más digno que Él. Y hermanos, finalmente la verdad y el amor siempre van juntas. No son polos opuestos. Existen millones de personas en el mundo que aman esta verdad junto con nosotros. Y a lo mejor están mucho más preparadas y son más piadosas que nosotros. Esforcémonos para caminar edificando el reino de Dios juntos, y amemos la verdad y perseveremos en su amor hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que nada ni nadie nos engañe y nos aparte de la verdad.
y de nuestra fe. Así es que este es el mensaje de hoy, hermanos, y con esto en mente vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a permanecer en la verdad, a perseverar en la verdad y a darle a conocer también a otros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos da todo el testimonio que necesitamos saber de tu Hijo. Señor, tú eres veraz. Tu veracidad trasciende todo nuestro entendimiento, Señor. Tu verdad es el estándar y tú eres el estándar de verdad. Confiamos en tu palabra, Señor, y te pedimos que nos hagas caminar en amor, que nos ayudes a expresar tu verdad, a caminar en la verdad, a no apartarnos de ella y a enseñarla también a otros, con fidelidad, con humildad, Señor, y con amor. Guárdanos del engaño, del error. Guárdanos de los anticristos que andan en el mundo, Señor, y de cualquier doctrina y cualquier ideología que se levante en contra o como sustituto del verdadero Cristo. Permítenos amarte, reverenciarte como Dios, reverenciar a tu Hijo, Señor, porque sabemos que los que tienen a tu Hijo, te tienen a ti, Padre. Gracias por tu verdad, que tu verdad permanezca en nosotros y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.